Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un programa más del YE aquí en la Y Asturiana, en Es Asturias Televisión, en Telecable. Un programa al de hoy que, como ven, vamos a comenzar hablando de aviones. Bueno, pues después de lo sucedido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con ese vuelo de Air Canada. Continuaremos porque Barajas fue noticia con el tema de los drones sobrevolando el espacio aéreo de dicho aeropuerto. Y finalizaremos, bueno, pues en este caso, no ya con el medio aéreo, sino con el medio marino. Un programa con aproximadamente 60 minutos por delante que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, comenzamos, pues, como decíamos, con lo sucedido con ese vuelo de Air Europa que partía del aeropuerto de Madrid-Barajas y que, bueno, tuvo que dar la vuelta después de una peripecia de más de 5 horas sobrevolando Castilla, sobrevolando la propia ciudad de Madrid, después de un fallo que se originaba, bueno, pues para evitar mayores complicaciones. Bueno, hemos decidido, llamar a consulta a profesionales del tema que podrán aclararnos más allá de lo que hemos visto en los medios de comunicación, en televisión, en radio, en los periódicos. Bueno, pues vamos a conocer de primera mano cuál es la opinión tanto de un piloto como también de una azafata de vuelo, por el piloto, por ser la persona responsable, en este caso, del avión, y la azafata, bueno, pues por ser la persona que está en contacto directo con el pasaje, que a fin de cuentas, bueno, pues no se trataba de un avión de carga, no iba solo la tripulación del mismo, no, iban pues más de 100 personas en este vuelo durante esas 5 horas. Bueno, les presento. Vamos a hablar con Juan Ramón Álvarez, él es piloto de Asturavia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él está Elena Aranda, que es coordinadora de estudios de Air Hostess en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, en la experiencia profesional de ambos, con la valoración profesional después de todo lo que han visto en los medios de comunicación, Juan Ramón, como piloto, ¿qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que hizo el comandante de este vuelo? Bueno, lo que parece que ocurrió es que hay un problema en unas ruedas, que es a lo que primero le dan un poco más de importancia, pero lo que realmente tuvo importancia a la hora del vuelo ha sido el fallo de motor. Sin entrar en las causas de lo que lo han producido, pues es una incidencia que es normal, que se entrena siempre, en todos los entrenamientos que se hacen en simulador siempre van a incluir alguno de los procedimientos de fallo de motor. En este caso es un fallo de motor en despegue, que es una situación un poco más comprometida, pero bueno, que tampoco es ningún problema para un avión de estas características que tienen potencia más que suficiente para salir. Bueno, pues el primer problema es identificar el motor que tenemos averiado, pararlo, para que no nos dé más problemas y a partir de ahí continuar el vuelo como buenamente podamos. ¿Es capaz un avión de esas características de volar con un motor de menos? Si no, no podría estar certificado como avión de pasajeros. O sea, es absolutamente imprescindible que pueda hacer esa maniobra. Entonces, nunca va a haber ningún problema por un fallo de un motor, nada más. En su opinión profesional, ¿es correcta la decisión del piloto, en este caso, de decir, bueno, 5 horas por encima de Castilla, 5 horas por encima de Madrid, hasta que queme el combustible necesario para...? A ver, todos los aviones tienen una serie de limitaciones de peso, pues un peso máximo sin combustible, un peso máximo al despegue, un peso máximo al aterrizaje, y hay que intentar cumplirlas todas, porque el no cumplir una de los requerimientos puede suponer pues daños estructurales al avión y que haya que tirar el avión, ¿no? Entonces, lo normal es, vamos a cumplir el peso máximo al aterrizaje. Para eso hay aviones que tienen la posibilidad de hacer suelta del combustible, se abren unas válvulas y se echa el combustible abajo. Y los hay que no. En este caso, creo que ese modelo no lo tiene. En cualquier caso también, debido a la altura a la que estaba haciéndolo,
no es conveniente que lo hiciera, porque las maniobras de suelta de combustible o se hacen encima del agua o se hacen a suficientemente altura para que se disperse bastante el combustible. Si no, imagínate el que pueda tener un sembrado de algo abajo y se lo llenen todo de queroseno, ¿no? Entonces, bueno, pues la opción que le queda a este avión es simplemente pues gastar el combustible. Pues por los medios mejores que tiene, estar más bajo, con el tren fuera. ¿Por qué tiene que volar más bajo? No, podría haber volado más alto, no habría ningún problema. Seguramente, hombre, los aviones tienen una limitación de un solo motor de una determinada altura, pero un avión de reacción es mucho menos eficiente a baja altura que a alta altura. Entonces va a gastar siempre primero el combustible abajo que no arriba. Entonces, claro. Puede resultar, para los que somos profanos en esta materia, ¿no?, que digan, oye, es que salta un trozo de una rueda y fastidia un motor. ¿Tan delicados son? A ver, los motores de estos reactores modernos, la primera fase del compresor es lo que se llama el fan. Es el responsable del 85% de la potencia. Aparte, o sea, es como una especie de hélice carenada, y todo el chorro de aire que suelta hacia atrás, pues ahí es el 85% del empuje. Y la primera parte del compresor de aire para meter el aire comprimido en el motor. Fijaros simplemente si una rueda del coche la llevas desequilibrada, el problema que te causa en la dirección. Es más difícil. Bueno, pues una turbina de estas, el giro es a una velocidad altísima, con lo cual un pequeño desequilibrio en los álabes de las turbinas pues pueden provocar desintegrarse el motor. Claro. Entonces la solución siempre es pararlo. Claro. Elena, bueno, el piloto detecta el fallo y toma la decisión de dar vuelta hacia el aeropuerto de Madrid, pero dice, hay que quemar todo este combustible, hay que estar 5 horas dando vuelta. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué protocolo se activa dentro del avión? Él ya habló con torre de control, entiendo, pero dentro del avión, con su propia tripulación, sobrecargo, azafatas, y luego con el pasaje, ¿qué es lo que se activa en ese momento? Pues activaría el protocolo de una emergencia prevista en el que el comandante hablaría con la sobrecargo sobre el tipo de emergencia, qué ocurre, el tiempo del que disponemos para aterrizar, unas instrucciones especiales y toda la información que se pueda dar para que tengamos más conocimiento de toda la emergencia. En ese momento la sobrecargo lo comunicaría al resto de la tripulación y también se le comunicaría todo al pasaje. A partir de ese momento nos pondríamos a asegurar la cabina exhaustivamente. Estamos acostumbrados a asegurar la cabina cada vez que aterrizamos y despegamos, a subir las mesitas, el respaldo de posición vertical, pero en este caso tiene que ser muchísimo más exhaustivo por si se da una emergencia de mayor tamaño. Como por ejemplo sería quitar zapatos de tacón, quitar cualquier tipo de objeto que pudiese ser un proyectible. Claro. El equipaje de mano tendría que estar absolutamente todo guardado en portaequipajes, en armarios, o sea, no va a haber nada que no esté sujeto. Y nada, en este caso han sido muchas horas volando para perder combustible, y ahí es donde entra el factor fundamental del pasaje, de tener al pasaje calmado, generar esa confianza hacia el pasaje, de que se crean que tienen que estar calmados y que va a salir todo bien. Esa es nuestra mayor función en ese momento. Claro. Entiendo que es un binomio en el que el comandante, en este caso el piloto, bueno, tiene que afrontar la responsabilidad de mantener el aparato arriba con todo el pasaje, pero en este caso ustedes tienen que tratar con este pasaje. No se trata de una operación de 15, 30 minutos, sino de 5 horas. ¿Cómo lograr que en 5 horas a nadie se le vayan los nervios? Que nadie de repente, que creo que no estamos libre ninguno, de que te dé un ataque de nervios y digas, bueno, me he vuelto loco. Pues tratándolo con normalidad, no dando tampoco importancia a lo que está ocurriendo, sino transmitir esa serenidad y esa calma al pasaje. Al final es mucho tiempo y no ocurre más que nada que estar presenciando que está dando vueltas el avión. Claro. ¿En todo momento hay que decir la verdad al pasaje? Sí. ¿O se puede decir una mentira piadosa para que...? Bueno... No, normalmente siempre decimos la verdad. Es lo mejor. Claro, claro. Juan Ramón, Elena, en esta operación
un F-18 del ejército se apareja al lado. Bueno, ¿esto es mejor, peor? Estoy pensando en el pasaje. Te asomas a la ventanilla, miras así, con los nervios que tienes, y de repente ves un avión de combate que está al lado tuyo. ¿Esto ayuda? ¿No ayuda? Hombre, yo al pasaje no sé si le va a ayudar o no. Al comandante seguro que le ayudó bastante. ¿Cómo? Pues por contarle cuál es el estado del avión realmente en esa zona, saber qué daños tiene, qué tal. Entonces, eso evidentemente para el comandante es una información buenísima. Sí. Al pasaje, pues... Bueno, pero, ¿y al pasaje, Elena? Y cuando le explicas al pasaje la razón, es cuando más seguros se sienten y más tranquilos se pueden llegar a sentir. Claro. Claro. Bueno, a lo largo de la carrera profesional, Juan Ramón, ¿en algún momento dijiste, uy, hoy estoy metido en un lío? Bueno, alguna vez te toca. Alguna vez... yo, como no suelo volar aparatos con dos motores, cuando tienes un problema con uno ya tienes bastante. Y en una ocasión me pasó algo parecido en la zona de Villaviciosa y bueno, pues nada, simplemente hubo que elegir el prao conveniente y aterrizar en él. Y sin consecuencias. Nada, desmontamos el avión, lo llevamos a la Morgal y al día siguiente estaba listo para volar. Estaba el motor mal, no hubo que cambiar el motor, pero estaba listo. Gracias a Dios no hubo consecuencias graves. Elena, con toda la experiencia de vuelo, ¿algún día también de esto que dices? Alguna que otra. ¿Sí? Alguna que otra. Una vez, bueno, nada más despegar, tuvimos una pérdida de hidráulico, muy similar a lo que ha pasado, puesto que tuvimos que llegar al mar para perder todo el combustible posible y nos tuvimos que desviar hasta Sevilla, que tenía una pista más larga que la que teníamos en principio, que era la de Granada. Entonces pudimos aterrizar y todo salió bien, afortunadamente. Afortunadamente. Una duda, cuando vas en el avión y y oyes la voz del piloto que dice tripulación a cabina, ¿es que pasa algo o simplemente es algo rutinario? Depende de la compañía y de los protocolos, los procedimientos. Puede ser que pase algo, puede ser que no pase nada, simplemente que te requiera. En este caso. Bueno, Juan Ramón, eres piloto en Asturavia, instructor de vuelo. Ahora mismo, ¿hay demanda de pilotos en Asturias, en España? Hubo una época, no hace de un año atrás o tal, que había mucha demanda de pilotos. Ahora mismo se ha frenado ya un poco. Yo no lo sé cómo tal, pero tiene que seguir habiendo un poco de demanda porque las previsiones de transporte aéreo van bastante en aumento. Entonces, algo tiene que ir saliendo. En principio, tiene salida. A priori, ¿quién puede ser piloto? Cualquiera. Cualquiera. Ya no hay aquello de, uy, ¿llevas gafas? No, tú ya de esto olvídate. Los requerimientos sí que nos hacen unos reconocimientos médicos bastante exhaustivos o tal, sobre todo el clase 1 inicial, que es el que tienen que tener todos los pilotos. Pues te tiras un día de hospital con pruebas por un sitio, pruebas por el otro, pero no hay problema en el tema de gafas o cosas de ese tipo, ¿no? No hace falta ser superhombres. Eso ya te lo piden más para a lo mejor piloto del ejército, pero no para un avión comercial. Hoy en día, además, con las técnicas quirúrgicas de los ojos o tal, pues ya se gana mucho en ese aspecto. Lo único que es una profesión que tienes que estar ahí, que te tiene que gustar, porque como no te guste estar ahí... Claro. La oficina tiene muy buenas vistas, pero también se puede pasar mal. Claro. Elena, ¿qué requisitos debe tener una persona que quiera ser azafata? Que quiera ser azafata no tiene unos requisitos de por sí. Todo el que quiera puede ser TCP, pero sí que es de valorar, por supuesto, los idiomas. Cuanto más mejor a la hora de entrar a una compañía. El inglés es imprescindible. La altura, dependiendo de las compañías. Y hay que saber nadar, puesto que se dan unos cursos prácticos de supervivencia que hay que superar. Claro. ¿Hay demanda profesional? Es decir, ahora mismo hay salida profesional. Hay muchísimo trabajo como TCP para ser azafata de vuelo, auxiliar de vuelo. De hecho, en el hostes tenemos un alto porcentaje de trabajo que llegan a compañías. Es muy sacrificado porque yo muchas veces, pregunto para los dos, es muy sacrificado porque yo muchas veces dices, bueno, vas en avión, qué sé yo, de Madrid a Canarias y ahora, ahora el avión despega y voy a Roma y luego no sé dónde. Quiero decir, ¿es tremendamente sacrificado?
es que compensa tanto el lado positivo que el negativo se queda aparte. Claro. A mí me encanta volar y la verdad es que las cosas positivas que tiene hacen que no te dé importancia al negativo. Que en este caso uno, venza al otro. Juan Ramón, ¿podemos estar tranquilos entonces cuando cogemos un avión? ¿Todo está al menos previsto que pueda ocurrir? La mayoría está todo previsto, está todo entrenado, entonces alguna situación rara puede pasar, bueno, un secuestro, una cosa de estas, pero que no está, o sea, lo que es, si no hay interferencias ajenas o tal, está todo tipificado. Los manuales de vuelo ya dicen exactamente todo lo que hay que hacer. Las emergencias se entrenan cada 6 meses mínimo en simulador. Claro. Entonces, bueno, pues, seguro. A esta hora de la noche, Elena, hay miles de aviones sobrevolando el mundo. Quiero decir, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro, ¿no? Sí, sí que lo es. Claro. Pues muchísimas gracias a los dos, Juan Ramón Álvarez, piloto de Asturavia, Elena Aranda, coordinadora de estudios de Air Hostess en Oviedo. Muchísimas gracias, por arrojarnos luz sobre este suceso ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que ha tenido tantos titulares de prensa y que, gracias a Dios, ha tenido un final feliz. Muchísimas gracias a los dos. Y no nos vamos a ir de este tema después de la publicidad, porque prácticamente en la misma fecha también se decretaba la alerta en el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Por qué? Porque aparecían 2 drones sobrevolando la zona cercana. En un momento vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de drones y legislación. Hasta ahora. Bueno, continuamos con un tema que tiene que ver con el que tratábamos antes de los anuncios, porque al inicio de semana, como sabrán, en el aeropuerto de Barajas no ganaron para sustos. Sí, primero fue lo del aterrizaje de aquella manera del avión de Air Canada, que gracias a Dios, como vieron, se saldó de la manera más sobresaliente posible. También hubo ciertos momentos de alerta cuando se detectaron 2 drones, al menos, volando por encima del espacio protegido del aeropuerto de Barajas, algo que está tremendamente prohibido. Bueno, vamos a saber un poquito más acerca de las zonas en las que se puede volar, en las que no se puede volar, por qué sí, por qué no, cómo está esto en lo que se refiere a Asturias, que al fin y al cabo es lo que nos preocupa y ocupa, y lo vamos a hacer de la mano de un hombre que sabe y mucho de esto de los drones y que se ha tenido que estudiar la legislación prácticamente a marchas forzadas. Se trata de Ignacio Terán, director de Cielos del Paraíso. Ese programa que vemos diariamente que nos ofrece unas imágenes fantásticas a vista de pájaro, Asturias desde el aire, de lo que es nuestro Principado, como lo ven las aves. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, ¿qué pasó entonces en Barajas, que hubo tanto revuelo, tanto pánico incluso? Algo que ya había ocurrido en Londres hace unos meses. Realmente qué pasó no lo sabemos. Sabemos lo que la información de los periodistas ha sacado a público. Realmente no sabemos qué es lo que pasó. Lo que se publicó fue que 2 drones habían estado volando dentro del aeropuerto. Eso es lo que dicen los periodistas. Realmente estaban en Paracuellos y aquello no está dentro del aeropuerto. Está dentro de una zona que se llama la zona CTR del aeropuerto. Los aeropuertos tienen delimitadas 2 zonas. Una es la zona CTR y otra creo que se llama la KMZ. La CTR es una zona que abarca, para que lo entienda la gente, cogemos cualquier punto de la pista de despegue o aterrizaje del aeropuerto. Barajas tiene T4, T1, tiene varias pistas. Cogemos cualquier punto y desde cualquier punto nos tenemos que alejar un mínimo de 8 kilómetros. ¿De radio? Alejarnos, no de radio, porque como es rectangular no sería radio. Sería radio. Hay una pista que mide, 3 kilómetros de largo, de la cabecera 8 kilómetros, de la cola 8 kilómetros y por los laterales 8 kilómetros. De tal forma que te limita
una forma geométrica parecida a un rectángulo con los extremos ovalados. Sí. Eso es el CTR. En esa zona existe una normativa específica de la Agencia Española de Seguridad Aérea para volar. Sí. Quiere decir que el que quiere volar ahí Sí. tiene que tener una serie de permisos. Y os aseguro que son muchos permisos los que hay que tener. Las exigencias son de tal calibre, esto ya es algo de lo que he investigado a nivel personal en los últimos meses, que creo que volar en España dentro de una zona CTR de un aeropuerto a 30 de octubre del año pasado no se había dado permiso a nadie. Nunca. Nunca se había dado permiso. Quiere decir que todo el que haya estado volando dentro de una zona CTR de un aeropuerto se expone a una sanción importante si le pillan en el acto. Claro. Bien, eso es una zona CTR. En esa zona existe una normativa internacional de vuelo en la cual los aviones no pueden volar por debajo de 1000 pies. Sí. Significa que un avión que va en aproximación tiene que volar a una determinada altura y a partir de esa zona CTR puede empezar a bajar para aterrizar. Teniendo en cuenta que un dron vuela máximo a 400, nunca podría chocar un dron con un avión en esa zona, pero aún así se mantiene esa zona de seguridad. ¿Qué ocurrió realmente? Pues que, según dicen, un piloto de un avión de línea comercial vio un dron volando. Claro, tengamos en cuenta que un avión que vuela cuando está en aproximación o está en despegue, que puede volar, pongamos, a 250, 300 kilómetros por hora, de un tamaño considerable, que vea un dron que calculo que puede medir 500 milímetros de diámetro, no es fácil, no es fácil. Pero dicen que lo vio, puesto que hubo otro piloto más de otro avión de línea comercial que lo vio. En ese momento se dio la alarma, hay drones, y claro, un dron puede ser utilizado para uso recreativo o puede ser utilizado de mala fe para provocar un accidente. Eso es lo que realmente se sabe de eso. ¿Qué drones eran? ¿Quién los pilotaba? ¿Por qué estaban allí? Porque se habla de 2 drones. De todo eso no se sabe absolutamente nada. Claro. ¿Qué es la zona KMZ? La zona KMZ es otra zona más restringida dentro del aeropuerto. ¿Más restringida? Más restringida, sí. No sé exactamente qué superficies abarca, que tendría que mirar la normativa porque es una ley. Es una ley y yo, como lógicamente no voy a volar en un aeropuerto, no me preocupo de saber qué dice la ley porque yo ahí no voy a volar nunca. O sea, eso sería para profesionales muy especializados, empresas muy especializadas y con unos permisos muy especiales para poder hacer ese trabajo. Claro. Vamos a ver, en Asturias, ¿hay legislación autonómica, hay legislación nacional, hay las dos legislaciones, incluso falta la local? Hay quien dice, Estados Unidos inventa, China copia, Europa legisla. Es decir, ¿hay superávit de legislación? Hay una legislación total y absolutamente anacrónica, y lo digo con todas las palabras y con todas las letras, totalmente anacrónica. Hay una legislación totalmente ilógica, y ayer todavía escribía yo en un foro sobre drones. ¿Por qué no ponen a legislar a alguien que sepa? Yo entiendo que sería lo lógico. Sería lo lógico. Entiendo, por ejemplo, y lo he citado hace un momento, que si un avión vuela a 1000 pies y un dron no puede pasar de 400, pues hombre, yo entiendo que dentro de un aeropuerto no debas de volar, pero que en una zona, por ejemplo, ¿qué diría? San Claudio, por ejemplo. En San Claudio, dices, oye, voy a volar en San Claudio. No, es que no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está dentro del radio de acción del helipuerto de Luca. ¿Qué posibilidades hay de que un helicóptero de Luca recoja a un enfermo dentro de San Claudio y lo tenga que llevar al hospital y que se encuentre allí con un dron tuyo? Hombre, si tú ves un helicóptero que se acerca a San Claudio, lo que tienes que hacer es aterrizar y punto, y ya está. Bueno, pues la ley dice que no puedes volar porque estás dentro de los 8 kilómetros de un helipuerto. Y eso afecta a todos los helipuertos que hay en España. Esa es normativa estatal. Esa está legislada y bajo el amparo de la Agencia Española de Seguridad Aérea.
Y existe una página web que se llama ENAIRE, que es de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es la página oficial en la cual tú cuando quieres volar vas a esa página, la abres, dibujas tu zona de vuelo, sobre pantalla dibujas la zona de vuelo e inmediatamente te dice, ¿puedes volar o no puedes volar? No puedes volar. Ahí vemos un mapa, es este al Efectivamente, en ese mapa se puede ver perfectamente, si me dejáis que os explique, veis unas zonas de color rosado, unos son circulitos, eso quiere decir que en ese circulito, en el centro hay un punto en el cual despegan o aterrizan helicópteros. En Asturias, como veis, hay una zona que tiene varios circulitos juntos, que está cerca de Oviedo. Eso es porque en Oviedo afecta el helipuerto de Luca, el helipuerto de salvamento del 112 que está en La Morgal y el aeródromo deportivo de La Morgal. En Tineo, por ejemplo, un poco más a la izquierda abajo, es el helipuerto que está en el Rodical, en el polígono industrial, que es el helipuerto de salvamento de Tineo. Y después arriba, si veis, hay una zona como si fuera un trapecio que va y que entra en el mar, que va de sureste a noroeste. Eso es lo que afecta a la pista del aeropuerto de Renón. Fijaros que llega, por la parte este, llega hasta Gijón. ¿Vale? Por la parte sur llega casi hasta Noreña. En la parte oeste creo que llega hasta la playa del Silencio, que está en Cudillero. Y por la parte de arriba, pues a 100 metros, empieza 100 metros al oeste de la playa de Chagó. Ojo, quiere decir que hay un trozo de la playa que está sujeto a esa exigencia. Y luego ya entra en el mar, que es por donde suelen entrar o salir los aviones. En esa zona es la zona CTR. Ese rectángulo que veis en pantalla, eso es zona CTR. Ahí no se puede volar. Ahí no se puede volar. Por ejemplo, basándonos en este mapa, entiendo que, por ejemplo, Ribadesella o Llanes no habría ningún inconveniente. No había ningún inconveniente porque no se puede volar. ¿No se puede volar? No, en ese mapa sí. Pero es que este es el mapa de ENAIRE, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea. Sin embargo, hay un mapa del Principado de Asturias en el cual se incluyen las zonas que tiene restringidas el Principado. El Principado tiene restringidas las siguientes zonas: parques nacionales, parques regionales, por ejemplo, nacionales es el Parque de los Picos de Europa, donde prácticamente es imposible que te den un permiso para volar, parque nacional. Los parques regionales, por ejemplo, Somiedo, Reserva de Moniello, Ubiña la Mesa, etcétera, etcétera. Después, reservas naturales, las zonas LIC fluviales y LIC no fluviales, que son lugares de interés comunitario, creo que son fluviales y no fluviales. Están los monumentos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese número de zonas que tiene restringidas el Principado normalmente están bajo el amparo de la red Natura 2000. En esas zonas no se puede volar. Claro. ¿A qué sanción, imaginémonos, que por desconocimiento o por mala fe, decimos, oye, pues mira, qué buen día hace hoy, voy a volar el dron y voy a grabar unas imágenes? Y te cogen. ¿A qué sanción se enfrenta la persona que lo...? Es muy, muy difícil. Por ejemplo, Agencia Española de Seguridad Aérea. Volar dentro del aeropuerto. Yo he leído en prensa, muchas veces los periodistas pues no tienen por qué tener conocimiento de detalle de determinados aspectos de la ley. He leído que la multa por volar dentro del aeropuerto de Barajas, esas personas que estaban esta semana, se exponían a una multa de 90.000 euros. Sale caro el vuelo, ¿eh? Parece una multa alta, es una multa irrisoria. Irrisoria. Yo, por ejemplo, en un permiso para volar dentro del que ahora es el Parque Regional de Mampodre y Montaña de Riaño, en León, la multa con permiso, teniendo un permiso por escrito para volar. Repito, permiso por escrito para volar un día determinado. Me mandaron las exigencias, que tenía, no sé si 8 o 9 páginas de exigencias. Aparte del permiso, me dieron 8 páginas de exigencias y en una de ellas recuerdo literalmente que ponía: la sanción a la que se expone por incumplir alguna de estas exigencias
oscila entre 500 y 2 millones de euros. 2 millones de euros. Lo tengo por escrito, 2 millones de euros. Y seguía, la coletilla ponía, independientemente de otras acciones civiles, penales o administrativas que se pudieran derivar de sus hechos. O sea, si a alguien le dicen, te doy permiso para volar con un dron, pero te expones a una multa entre 500 y 2 millones, yo quiero pensar que hay algo en la ley que está mal hecho. Claro. Bien, dicho esto, ¿a qué multa se expone uno por volar? No tengo ni idea. No hay ni idea, claro. No, es tan ambiguo como que si te ponen 90.000 euros es mucho. Hombre, el riesgo al que sometes sí. a un avión de pasajeros Sí, es muy con alto. un dron de 2 kilos volando dentro de un aeropuerto no es el mismo que el que pueda suponer un dron volando en San Claudio. Sí. Bueno, pues resulta que, según comentan los periodistas, yo no lo creo, la multa puede ser de 90.000, yo creo que la multa tiene por lo menos 5 ceros, creo que Sí. por lo menos tiene 5 ceros, por volar dentro del aeropuerto de Barajas, que da igual que sea el de Barajas, que el de Ranón, que el de las Chimbambas, ¿eh? Las zonas CTR son zonas CTR y todas estas. Entiendo que no te ha llegado ninguna multa, pero ¿conoces a alguien que le haya llegado una multa que haya tenido que pagar, no sé, X? Yo no conozco a nadie y estuve preguntando a la Agencia Española de Seguridad Aérea y no te dan información. Creo que a finales de octubre solamente se habían incoado 30 expedientes por la parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Quiere decir que 30 personas habían sido denunciadas. ¿Vale? ¿Significa que van a ser sancionados? No sé. No precisamente. Lo primero te denuncian, luego viene un proceso y en el cual tú harás tus alegaciones y al final pues te impondrán una multa, la que sea, dependiendo vamos a decir, de la gravedad de tu acto. Claro. Por ejemplo, para aquellas personas que nos estén viendo y digan, oye, pues yo tengo un dron en casa, ¿dónde lo puedo volar con seguridad? Por ejemplo, aquí en Asturias, cerca de Oviedo, cerca de Gijón, ¿dónde pueden ir? Pues mira, hay muchísimos sitios donde puedes volar. Simplemente entras al mapa de Asturias, Sí. Donde veas las zonas permitidas y donde, por ejemplo, tú vas a Salas y en Salas, sales de Salas por la carretera y en esa zona puedes volar, en esa zona. ¿Dónde puedes ir a volar? Pues no, joder, es que me gustaría ir a volar a, no sé, a Tuiza de Arriba. No, en Tuiza de Arriba no se puede volar. ¿Por qué? Porque está dentro del parque de Ubiña la Mesa. Claro. Bueno, voy a ir, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, estuve volando en Bermiego, donde el famoso Tejo. Sí. En el Tejo de Bermiego no se puede volar en el Tejo porque el Tejo es un monumento natural Sí. y está sujeto a la normativa del Principado. Sí. Sin embargo, en Bermiego pueblo, siempre y cuando no vueles por encima del pueblo ni por encima de personas, puedes volar. Por ejemplo, te vas a, sales por la carretera de Mieres y subes al Padrún, pues en el Padrún puedes volar porque ahí no hay ninguna exigencia. Vas por la carretera vieja de Mieres y vas a Sotorribera, y en Sotorribera, por ejemplo, de la central de la térmica en dirección sur, se puede volar en esa zona. Pero es muy complicado volar porque los sitios guapos están prohibidos. Están prohibidos. Antes me preguntabas, Juan, ¿y si voy arriba de Sella Sí. o voy a Llanes? Sí. Pues no se puede. No se puede. No se puede porque la costa asturiana, en el mapa del Principado de Asturias, está prohibido volar porque tiene una ley de protección. ¿Qué trozos quedan donde se puede volar? Por ejemplo, hay un trocito para volar en la playa de la isla. Sí. Cuando digo un trocito, estoy hablando de un Dices trocito. En Tazones, lo que es propiamente el puerto y Sí. la playa. Sí. Punto. En Lastres, la playa. Y después, sí, ya entras dentro de la zona de tal y llegas al faro, creo que es en el faro de Candás, entre el faro de Candás y el muelle nuevo de Peroño, Ajá. en Luanco, ese trozo que es Antromero y todo eso. Sí. Antromero, Luanco y punto. Eso en la zona de Oriente. Pasemos a la zona de Occidente. Imaginémonos, entiendo que Muros de Nalón, Cudillero, todo eso, absolutamente prohibido. Aeropuerto. Bien, pero a lo que voy. Tú imagínate que una persona, por desconocimiento, vamos a tirar siempre de la buena fe,
pues graba unas imágenes o de la playa de Aguilar en Muros en Alón o de Cudillero, bueno, pues la zona esta bonita de Cudillero, y lo cuelga en su página web. ¿Es sancionable? Es decir, ¿se puede decir, oiga, usted voló? ¿O tienen que cogerte en el acto volando? Hasta donde yo sé, no es sancionable. Hasta donde yo sé. Dependiendo también de qué tipo de delito cometas. Un delito, digo, porque volar dentro de la zona del aeropuerto está considerado un delito contra la seguridad de la navegación aérea. Claro. O sea, eso sí es un delito. Volar, por ejemplo, como decíamos, no sé, en Llanes, no es un delito porque lo único que estás cometiendo es una falta administrativa porque estás volando dentro de una zona protegida. Protegida unas veces porque lo pueden considerar una zona de reserva de aves, una CEPA, zona especial de protección de aves, o pueden considerarlo una zona de la costa. Por ejemplo, los yacimientos de ictitas que están en la zona de creo que es de Colunga y por ahí. Entonces, ¿es sancionable? Yo, hasta donde yo sé, no. O sea, de momento no se realiza una acción, vamos a decir, de denuncia porque tú puedes decir que el vídeo te lo regalaron, te lo dieron, te lo mandaron de internet y ya está. No, y tú lo pones. Porque hoy en día, como la gente baja cosas de internet y las vuelve a colgar, no pasa nada. Ahora, con el tiempo, yo creo que todos... Voy a decir algo que puede resultar incluso sorprendente. Cada vez que despego con el dron, pienso que estoy delinquiendo. ¿Piensas que estás delinquiendo? Y lo he hablado con mucha gente, compañeros y amigos que vuelan drones, y coinciden conmigo. Terán, tienes razón. Yo cojo el dron. Ayer hablaba con un amigo de Valladolid, que vive en Tordesillas. Dice, es que ya he decidido guardar el dron en el armario porque es que creo que voy a delinquir. ¿Por qué digo eso y por qué decimos eso? Porque son tal la cantidad de exigencias y la ley es tan, vamos a decir, tan generalista que ha metido en un saco todo. Y esto afecta a todos. Recientemente, y hago un paréntesis en lo de las sanciones, recientemente hay un fabricante de drones, que es el que fabrica la mayor parte de los drones, DJI, estos son siempre chinos, que por cierto en Estados Unidos están tratando de prohibirlos por temas de espionaje. Este fabricante chino ha sacado al mercado un dron que pesa 249 gramos, porque la legislación en España y en el mundo dice que hasta 250 gramos puedes volar en la ciudad, por encima de personas y por encima de edificios. Bien, saca esa ley, pero no dicen que si vuelas por encima de personas tienes que llevar protector de hélices. Y si le pones un protector de hélices pesa más de 250 gramos. Con lo cual, hombre, me has dado el caramelo, pero no lo puedo pelar. Después, puedes volar en ciudad, pero no podrías volar en Oviedo, porque necesitas el mismo permiso que un señor que tenga un dron de 2 kilos. El mismo, porque se considera un RPAS. Una zona. Para finalizar, quería preguntar también, cuando vamos en carretera con nuestro coche, bueno, pues marcaba 80, íbamos a 95, nos para la pareja de la Guardia Civil y te dicen, buenas tardes, caballero, circulaba usted a tanto, no sé qué, pim pam. Cuando te para la Guardia Civil con un dron, ¿saben perfectamente, está tipificado perfectamente o es una cosa nueva también para ellos? Para ellos también es nuevo. Hay que reconocer, vamos a ver, la Benemérita hace el trabajo que tiene que hacer. Ellos rara vez intervienen si no existe una denuncia. Ejemplo, yo estoy volando con un permiso, por ejemplo, dentro del Parque de Redes, y un ganadero se considera que yo estoy delinquiendo, llama al 112 y de inmediato se presenta la Guardia Civil. Te identifican, identificación, carnet de identidad, ¿qué está usted haciendo? Te hace una serie de preguntas. Lo primero, matrícula del dron. El dron tiene que estar registrado, tiene que tener su placa, donde tiene que identificar quién es el propietario, teléfono, DNI, número del dron, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué estás haciendo? Si tienes permiso para volar o no, y además, si tienes seguro o no. Si el vuelo es recreativo, la ley dice que no tienes que tener seguro. Si el vuelo es profesional, por ejemplo,
Yo estoy volando contratado por una empresa de drones para hacer una revisión de una torre de instalación eléctrica dentro de Tarna. Pues yo tengo que tener, aparte de un título de piloto de dron, tengo que estar contratado por una empresa de drones, tengo que tener un seguro, etcétera, etcétera, y los permisos. Si tú, y ahora voy a decir otra cosa que es ilógica, si tú eres un profesional y estás infringiendo la ley volando con un dron, la multa es muchísimo mayor que si eres un aficionado y estás volando un dron. Claro. Si eres un profesional, tienes que tener seguro para el dron, y si eres aficionado, no. Entonces, son cosas que yo pienso que la ley no está muy bien hecha. En la actualidad se está tratando de hacer una normativa europea que sea de obligado cumplimiento. Yo la he leído y puedo decir desde aquí que no entiendo ni papa. O sea, la he leído, lo mismo que he leído la ley que está actualmente en España, que es del 29 de diciembre del 2017, he leído la nueva normativa europea que se está negociando para imponer, no entiendo nada de nada. Me pregunta la gente, ¿y tú qué entiendes? Digo, es que no lo entiendo, no entiendo. Básicamente no entiendo nada. Bueno, por último, ¿a dónde vas a ir a volar este fin de semana? Este fin de semana, mañana voy a hacer fotografías a la zona de Antromero y Luanco. Voy a hacer fotografías. Y recientemente estuve volando en la isla el lunes, porque quiero hacer la isla, la playa el Arenal de Morís, la Beciella y tal. Quiero hacer un monográfico sobre esa zona, porque creo que es una zona muy guapa dentro de Asturias, y porque es de los pocos sitios donde se puede volar. Donde se puede volar. Bueno, pues lo veremos. En un plazo de tiempo más o menos corto lo tendrán en sus pantallas esas imágenes que vemos de Cielos del Paraíso, de Asturias desde el aire. Ignacio Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros y arrojarnos un poquito de luz sobre a lo que se enfrentan aquellas personas que tienen esa afición y dicen, voy a volar un poquito con el dron. Hay mucha gente que tiene esa afición y hay mucha gente que comete errores por desconocimiento, por ignorancia, no porque quieran no por mala fe. No por mala fe, no. Yo no creo que nadie actúe de mala fe. Vamos, de mala fe, se sabe que hay alguien que actuó de mala fe en la zona del aeropuerto de Ranón hace 2 años, algo más de 2 años, que cogió un dron y lo subió a 1.500 metros de altura, a 1.500 metros de altura, porque un dron puede llegar a esa altura dentro del aeropuerto. Eso sí es mala fe. Eso sí es mala fe, sin duda. Y poner gratuitamente en peligro la vida de muchas personas. Efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, Juan, para lo que necesitéis, ya sabéis. Gracias. Gracias. Pues nosotros ahora dejamos el aire y nos vamos a ir al medio marino. ¿Con quién? De la mano de Indurot. A vuelta de publicidad, vamos con ello. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Bueno, saben que con una periodicidad más o menos quincenal, bueno, pues damos a conocer, abordamos los trabajos que se realizan desde el Indurot. Bueno, hasta ahora, bueno, pues no creo recordar mal si digo que siempre abordamos el medio terrestre. Bueno, pues siempre acciones que se han realizado tanto en Asturias como en otras partes de España e incluso del mundo, pero siempre con los pies sobre la tierra. Bueno, pues en este caso vamos a irnos un poquito más allá de la costa, vamos a mojarnos un poquito los pies y vamos a embarcarnos en uno de los barcos que salen a faenar, que salen a la pesca, que salen, como dice la gente de los pueblos costeros, que van a la mar. Bueno, pues ¿dónde trabaja fulano? Bueno, fulano va a la mar en este caso. Vamos a hablar de la flota artesanal en Asturias, que también es objeto de estudio, trabajo e investigación por parte del Indurot. Para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros, y paso a presentarles, a Laura García de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es economista y coordinadora del área de economía ambiental de Indurot. Bueno, vamos a hablar de la flota artesanal en Asturias. Lo primero, ¿qué se entiende por pesca artesanal? Bueno, el concepto de pesca artesanal es un concepto complejo que se discute muchas veces a nivel mundial. ¿Qué sentido, en qué interpretación? No
no es un concepto con una definición exacta y aplicable a todo el mundo, ¿no? A todas las realidades, porque poco tiene que ver el Caribe con África o con Europa, ¿no? En el contexto europeo y del Atlántico y del suroeste de Europa, como es nuestro caso, se considera pesca artesanal aquella pesca que se lleva a cabo por barcos pequeños, en general de menos de 12 metros de eslora, que hacen sus jornadas de pesca en un día, es decir, salen a la mar y vuelven, regresan con las capturas en el mismo día, que llevan a cabo, operan una serie de oficios generalmente en base a artes de pesca estáticas o pasivas, y que son capaces además de operar como barcos multiarte, que solemos decir, y es que son capaces de alternar o llevar a cabo diferentes oficios pesqueros a lo largo del año, un poco en función de la estación, de la abundancia de las especies y de sus conocimientos también locales. Claro. Entiendo que no están centrados en la pesca de un pescado único, pueden manejar varias especies, ¿no? También. Eso es, son flotas donde, dependiendo del arte o del oficio que en cada momento desarrollen, persiguen una especie objetivo o un abanico de especies, depende un poco del arte. Las artes de enmalle o de red son más multiespecíficas, se puede caer más especies de las que en principio son su objetivo, mientras que otros oficios son absolutamente específicos, solo van a por una especie y en ese arte prácticamente solo cae esa especie. Claro, claro, correcto. Bueno, ¿qué caracteriza esta actividad en nuestra región? Si hay algún hecho diferencial con respecto a otras españolas o incluso europeas. Sí. Bueno, aunque la pesca artesanal es importante en el contexto del sur de Europa, como le digo, en Asturias yo diría que es especialmente importante porque nuestra flota es artesanal, básicamente. Más del 80% de nuestros barcos hoy en día podrían considerarse artesanales. Entiendo sobre todo que los que pertenecen al censo de artes menores son los más representativos de lo que es la pesca artesanal, y también algunos otros que desarrollan a lo largo del año algunos oficios artesanales y por sus dimensiones, su operativa, se pueden entender o considerar artesanales, como algunos de palangre de fondo, incluso rasco, volanta. Lo que ocurre es que además en nuestra región prácticamente no hay flota de larga distancia o flota industrial, es muy pequeña. Claro. Por tanto, el peso de lo artesanal respecto a lo industrial es muy alto en comparación con otras regiones como Galicia, por ejemplo, donde las flotas artesanales también son muy numerosas, pero también es muy numerosa la industrial. ¿No? Cuando decimos flota artesanal, ¿es flota de bajura? Bueno, viene a ser bastante equivalente. En Europa se manejan varios conceptos que vienen a ser parecidos, no exactos. Flota de lo que se llaman las small scale fisheries, es decir, pesca de pequeña escala, pequeña pesca que llaman los portugueses, pesca de bajura, pesca costera, pesca litoral, pesca artesanal. Tiene varias acepciones, en una palabra. Vale. Que más o menos viene a decir todo eso, ¿no? A día de hoy, ¿qué trascendencia económica, social y ambiental tiene la pesca artesanal en Asturias? Bueno, la pesca artesanal se diferencia de la industrial en varias cuestiones, ¿no? Para empezar, tiene una es mucho más compleja, por lo que voy a comentar. En primer lugar, la importancia económica es grande. Tenemos que pensar que es mayoritaria la flota, como le digo, y aunque en términos de luego peso capturado, capacidad y poder de pesca no es tan grande como las otras flotas, sí que persigue especies de alto valor, de mayor valor en primera venta. Suelen ser, por ponerles ejemplos, angula o pulpo o percebe o lubina o calamar o merluza del pincho. Claro. Entonces, bueno, pues son especies que aportan un mayor valor añadido. Son, desde el punto de vista social, son empresas, microempresas. Cada barco tenemos que verlo casi como una microempresa familiar muchas veces, donde hijos y padres trabajan juntos, hermanos, y donde se crea un fuerte arraigo con las villas y las costas y los pueblos marineros, ¿no? Estimativamente unas 500 personas hoy son tripulantes de flota artesanal asturiana, más luego otros cientos de mariscadores a pie y bueno, pues todo un entramado social importante. Además, desde el punto de vista cultural,
la pesca artesanal tiene una dimensión en cuanto a identidad local y patrimonio cultural que ha emergido de ella muy grande, ¿no? Podemos pensar tanto en el conocimiento local y tradicional que ha ido durante siglos transmitiéndose, ¿no?, para cada oficio, hasta la gastronomía, la estética y el atractivo turístico de muchas villas y pueblos. Pueblo, ¿no? Se ha conferido por la pesca y por el sector artesanal, ¿no? Que da vida también a esas villas, marca dinamiza, la historia incluso eso es, la historia, el patrimonio, incluso los edificios de las rulas, de las lonjas, y tiene toda una dimensión cultural en torno a ella, que también es valor social y económico, y que eso no lo tienen otros segmentos pesqueros. Y finalmente está el interés ambiental. Estas formas de pesca, estas flotas, como dije antes, operan generalmente con artes pasivas, en la mayoría de casos, que suelen ser a priori menos impactantes o suelen ser también más selectivas con las especies y con el medio marino. No se puede generalizar porque luego muchas veces un arte que no es muy impactante a priori, una mala práctica o un excesivo esfuerzo pesquero la puede convertir en muy impactante, pero a priori operan de una manera más amistosa o amigable con el medio ambiente, y también en las zonas costeras ambientalmente más sensibles, con lo cual su importancia ambiental es muy grande, ¿no? Además están bien alineadas en general con los principios europeos que cada vez nos rodean más, ¿no?, de respeto ambiental y de convivencia y sostenibilidad con nuestro medio, ¿no? Claro. Bueno, entiendo que ha evolucionado a la baja, ¿no? La población que vive o trabaja directamente en la pesca, ¿no? Si nos imaginamos, no sé, 20, 50 años atrás, habría muchas más personas que iban a la mar que las que hay ahora, ¿no? Sí, desde luego. En general, eso es la realidad del sector pesquero en general, y la pesca artesanal no es una excepción a ello. Hoy estimativamente podemos tener unos 200 barcos en Asturias que podrían considerarse flota artesanal, o 200 y poco, y bueno, pues la reducción ha sido desde donde tenemos datos muy grande, ¿no? Pero tampoco podemos entender la pesca de ahora como la pesca de antes, ¿no? Tampoco se puede comparar, pero sí, la dinámica en general, como el sector primario, es regresiva. Entiendo. Bueno, por otra parte, ¿cuáles son las principales fortalezas y amenazas de esta pesca artesanal en Asturias? Bueno, la pesca artesanal tiene unas problemáticas y unas características propias y diferentes de la pesca industrial o de larga distancia, ¿no? Podríamos decir muchas. Yo, entre sus principales problemas, quizás destacaría pues su incapacidad para influir o tener más poder de mercado. Se trata de pesquerías pequeñas, capturas en cantidades muy pequeñas, productores muy heterogéneos y poca influencia al final para poder mejorar luego sus condiciones de venta o canalizar eso hacia mercados exteriores y lejanos. Por otro lado, hay una falta de relevo generacional clara, tripulantes cada vez más envejecidos y con una erosión de gente joven, y un problema de falta de dignificación de la profesión también, ¿no?, socialmente. Por otro lado, yo diría que también son el segmento de pesca que tiene una creciente competición de más usuarios que operan o que se interesan por ese mismo medio donde ellas están. Podemos pensar en la energía del mar o cultivos marinos o las propias flotas industriales o la náutica y la pesca de recreo, de manera que operan en una franja marina con usos y competidores crecientes, ¿no? Y eso hace pues que también sea más complicado. Entre a mí me gusta más destacar las oportunidades, ¿no?, las fortalezas. Es un sector, como dije antes, por su capacidad de desarrollar diferentes oficios, es más ágil, es más adaptativo, como nos gusta decir a los científicos, ¿no?, y más capaz de adaptarse en el corto plazo a cambios en los stocks, a cambios en los precios. Tiene, yo creo, también una mayor oportunidad para
aprovechar las políticas pesqueras o ambientales en el futuro porque está mejor alineada ambientalmente con... Claro. Entonces esto tiene que tener una mayor valoración o consideración en las políticas europeas y nacionales futuras. Y yo creo que la pesca artesanal es el segmento mejor posicionado, ¿no?, para optar a ello. ¿Y por qué hay que incrementar, o por qué se debería incrementar los esfuerzos de investigación y conocimiento de esta pesca artesanal? Porque muchos pueden pensar, oye, no, vamos a ver, más allá de la tecnología que marquen los barcos o que marquen las artes pesqueras, se sigue pescando como se pescaba, se sigue pescando lo mismo y de la misma manera. Bueno, no se sigue pescando lo mismo. ¿No? ¿Se fueron agotando durante décadas ha ido la flota, bueno, pues es interesante, precisamente la investigación nos deja ver cómo han ido moviéndose de unos oficios hacia otros, cómo se han ido abandonando unos en favor de otros, como unos stocks en la medida en que se van agotando, la flota va buscando alternativas en otro. Y tampoco se pesca como antes. Es cierto que estos barcos no son intensivos en tecnología, sino en el conocimiento y el capitán humano, ¿no?, el propio conocimiento de los pescadores, pero es verdad que también la tecnología a bordo y las mejoras en la maquinaria, en las herramientas, en la seguridad, hace que esto no sea una profesión como lo era hace 20 años o 40 años, ¿no? La investigación es necesaria por varias cuestiones. Lo primero porque era, y ahora ya menos, uno de los segmentos menos conocidos y menos estudiados. Precisamente por eso, porque era tan heterogéneo, tan de pequeña escala, pues muchas veces se les llama pesquerías pobres en datos, porque es muy difícil tener información fiable y detallada y en series temporales largas. Por eso es necesario incrementar el conocimiento, pero sobre todo porque es un sistema muy complejo donde todo influye en todo, lo ambiental, lo socioeconómico, lo operativo. Por tanto, a la hora de tomar una decisión de gestión o de regulación, de imposición de cuotas, de esfuerzo pesquero, de lo que queramos pensar, de subvenciones, hay que conocer qué impacto va a tener eso. Qué combinación de medidas van a ser mejores previsiblemente. Y todo esto solo se puede hacer sobre la base de la mejor información posible, y esa información solo se puede conseguir con una investigación continuada y muy basada en la cooperación con el propio sector. El mayor acierto de las políticas viene de la mano de una buena información, y en eso tenemos que un poco colaborar el sector científico y el propio sector pesquero. Claro, ¿y cuáles son los principales proyectos y líneas de investigación que ustedes desde Indurot han dedicado o están dedicando a este tema? Pues desde hace más de 10 años el Indurot empezó a trabajar digamos, en una parte más orientada a la ordenación de los recursos litorales, la conservación de algunas especies como la angula o las zonas de producción de bivalvos y la caracterización de las aguas costeras o estuarinas, donde también se produce pesca artesanal. Pero desde hace 10 años esta línea ha ido creciendo con los trabajos de índole económica. En los primeros años nos tuvimos que dedicar fundamentalmente a caracterizar y en global identificar y conocer nuestra flota artesanal. Identificar todos los oficios que realizan, que son muchos, muy ricos y diversos, su estructura de costes, de ingresos, sus percepciones, sus opiniones, etcétera. También trabajamos con nuestros socios europeos en definir mejor o de una manera más precisa y más representativa de nuestra realidad qué es la pesca artesanal a nivel europeo. Esto puede parecer un tanto filosófico, pero luego es muy importante a la hora de aplicar la regulación, ¿no?, que vamos a entender por flotas artesanales y no. También en los últimos años hemos trabajado ya en detalle para el estudio de las condiciones económicas de algunos oficios, especialmente importantes, como por ejemplo el pulpo, la captura de pulpo con grasas en el occidente, el marisqueo de percebe, que son oficios artesanales muy importantes para algunas zonas de Asturias. Y en los últimos años también planteamos modelos cada vez más complejos, bioeconómicos, donde todas las piezas de una pesquería se relacionan entre sí, la parte de comercialización, de ventas, de pesca operativa, la biológica,
en un ecosistema en donde todo influye en todo, ¿no? Y un poco nuestra expectativa a medio plazo de investigación es sobre todo aportar la visión espacial, la valoración de los caladeros, conocer la interdependencia espacial, cómo la presión de la pesca en unas zonas afecta a otras y cómo esto revierte desde el punto de vista económico. Para ello estamos trabajando en un proyecto europeo ahora mismo que está precisamente centrado en estos temas. Claro. Quería preguntarle también, ¿el músculo de los caladeros asturianos están bien? ¿Se regeneran? ¿Están agotándose? Bueno, es complicado hablar en general. Lo que sí podemos decir es que algunos de los... Hay más de 200 caladeros ahora mismo identificados según el último mapa. Cada uno aporta una serie de especies diferentes y en cada uno opera una flota muchas veces distinta o unos oficios diferentes. Lo que sí podemos ver es que aquellas zonas de pesca, aquellos caladeros más cercanos a la costa, a unas pocas millas, donde opera la flota más artesanal y que muchas veces están sometidos a planes de gestión y planes de explotación más finos, más precisos, con un seguimiento biológico más estricto, en general van gozando de mejor salud, al menos son sostenibles, la extracción es sostenible y es también rentable. Y es más rentable cuanto más se gestiona desde una perspectiva de sostenibilidad biológica. Esos caladeros, que normalmente son los más cercanos, con recursos menos móviles, vamos a decir, hablemos de percebe o de ocle y algas de fondo, porque tenemos muchos. En ese sentido se va en la buena dirección. Hay otros caladeros pues que pues están dando muestras de agotamiento, pero eso, claro, tienen que ser los estudios biológicos los que nos lo digan. Pues perfectamente. Laura García de la Fuente, economista, coordinadora del área de Economía Ambiental del Indurón, muchísimas gracias por acercarnos lo que a mucha gente le es tremendamente desconocido, más allá de, cuando se visita una villa marinera como puede ser Cudillero, Candás, Tapia o Luarca, que dices, mira la flota en el puerto, ¿no? Pero ahí se queda el conocimiento, ¿no? Bueno, pues esta gente que trabaja yendo a la mar, como dicen muchos de ellos, y que, es un oficio de los más sacrificados que hay a día de hoy, ¿no? Todavía. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos muy rápidamente a la publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche hasta ahora. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy. Volvemos prácticamente para despedirnos. Ya vieron, un programa el de hoy por tierra, mar y aire, como dicen los ingleses o los norteamericanos, por land, sea and air. En este caso, barbarísimo, me quedó eso. Volvemos mañana a partir de las 10 de la noche. Ahora les dejamos con el búnker, con temas de interés y de actualidad. Gracias por su atención. Muy buenas noches.